Buen día chicos y chicas. En relación a este tema vamos a desarrollar lo que es el lavado de manos, la importancia del lavado de manos, lo que es la cadena epidemiológica también, lo que favorece lo que es la incidencia o la aparición de una condición o patología o enfermedad en el sujeto cuidado, y a su vez también vamos a ver lo que son las medidas de bioseguridad. En relación al lavado de manos, la higiene de manos es el método más efectivo para prevenir la transferencia de microorganismos entre lo que sería el personal de salud, los profesionales o el cuidador domiciliario y los pacientes. La cadena epidemiológica hace referencia a lo que es el agente causal, el huésped, la puerta de entrada, el modo de transmisión, la puerta de salida y el reservorio. Y finalmente las medidas de bioseguridad, que hacen referencia a la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamiento para prevenir a los individuos, áreas hospitalarias, el medio ambiente, de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. En relación a lo que es el lavado de manos social, los microorganismos son transportados por las manos, desde los pacientes colonizados e infectados, también desde objetos contaminados, que de este modo representan un importante modo de transmisión, representan un vehículo de transmisión de distintos gérmenes o bacterias. El lavado de manos social común o de rutina tiene como objetivo remover lo que es la flora transitoria. La flora transitoria son a todos aquellos microorganismos que a medida que nosotros vamos tocando en distintas superficies vamos adquiriendo en las manos, y la suciedad de la piel de las manos. Se practica al iniciar las tareas del día, antes del contacto con los pacientes, cuando se van a realizar procedimientos no invasivos, como por ejemplo el tendido de cama, el control de signos vitales, etc. Se realiza a su vez con soluciones jabonosas comunes, o sea, con jabón líquido, y dura aproximadamente de 15 a 30 segundos. Y es importante lo que es la realización del lavado de manos, principalmente para prevenir, para la prevención, ya que las manos constituyen un vehículo para lo que es la incidencia en la transmisión de distintos microorganismos o gérmenes. O por ejemplo, en relación a lo que es el cuidado domiciliario, si tenemos varios pacientes para brindar nuestro cuidado, es importante lo que es el lavado de manos entre paciente y paciente, antes de estar en contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de haber estado en contacto con el paciente, cuando realizamos o cuando estamos en contacto con fluidos corporales como es sangre, materia fecal y orina, y cuando después de haber estado en contacto con el entorno del paciente. Esos son los 5 momentos del lavado de manos. Después tenemos otro tipo de lavado de manos, que es con solución de base alcohólica, que también existe el frotado de las manos con solución de base alcohólica, que es lo que comúnmente se realiza más en tiempos de pandemia. También es conocido como lavado de manos en seco o sin agua. El frotado de las manos con soluciones de base alcohólica es considerado un lavado antiséptico. Se realiza con soluciones de base alcohólica mediante lo que es la fricción vigorosa de las manos, incluyendo pliegues interdigitales, y hasta que el producto aplicado seque sobre la piel aproximadamente 20 segundos. Este tipo de lavado en seco no resulta eficaz si las manos están visiblemente sucias, por lo que se recomienda primero debemos realizar un lavado de manos social al inicio de la jornada laboral y cada vez que se lo considere necesario. Después de varios frotados con soluciones de base alcohólica, especialmente si están formulados como un gel, el personal de salud puede sentir un acúmulo de suciedad en sus manos debido a los emolientes presentes. Por esta razón se recomienda realizar un lavado de manos con agua y jabón común cada 5 o 10 frotados con solución con alcohol, especialmente si se presenta en forma de gel. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que el lavado de manos en seco o con alcohol no reemplaza lo que es la eficacia del lavado de manos social, que se realiza con una solución jabonosa o con un jabón líquido, lo que ustedes tengan en el lugar donde trabajen. La técnica del lavado de manos social, o sea, cómo se realiza correctamente. Esto tiene una serie de pasos, que es importante seguirlos en orden, que sea organizado. Primero vamos a abrir la canilla, nos mojamos las manos, aplicamos jabón común, luego frotamos en las palmas, el dorso de ambas manos, los espacios entre los dedos, que son los espacios interdigitales, las falanges, los pulgares hacia arriba, la palma de ambas manos y las muñecas. Nos enjuagamos, ya que esto va a barrer lo que es la flora residual.
Tomamos papel y lo secamos con palmadas. Cerramos la canilla con ese mismo papel y vamos a descartar en una bolsa de color negra. Recuerden, y es importante que ustedes tengan conocimiento, todos aquellos elementos que no están en contacto con fluidos corporales, por ejemplo, servilletas que podamos utilizar para secarnos las manos, algún tipo de alimento o yerba, por ejemplo, en el caso de los pacientes que a veces toman mate, debemos volcarlo o desecharlo en bolsa negra. Y aquellos residuos que han estado en contacto con secreciones del paciente deben ser descartados en bolsa roja. ¿Cuáles son los 5 momentos para el lavado de manos? Que es lo que nombré anteriormente. Antes del contacto con el paciente, es decir, antes y después de tener contacto directo con los pacientes, por ejemplo, dar la mano, ayudar al paciente a movilizarse y controlar el pulso. Otro momento, antes de realizar una técnica aséptica, antes de manejar un dispositivo, por ejemplo, para la atención del paciente, independientemente de si usamos guantes o no, por ejemplo. Durante la atención del paciente se pasa de una zona del cuerpo contaminada a otra limpia, por ejemplo, en una higiene. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales, por ejemplo, contacto con mucosas, contacto con piel que no está indemne, o sea que no está íntegra, o sea que está lesionada. Contacto con un dispositivo invasivo, tareas de eliminación y de limpieza como es de orina, heces, vómitos, desechos, etc. Después del contacto con el paciente, debe realizarse después de haber estado en contacto con el paciente y con el entorno del mismo, para que el trabajador y el medio asistencial estén protegidos, por ejemplo, después de controlar los signos vitales, el pulso, o después de controlar lo que es la presión arterial o la tensión arterial. Otro momento, después del contacto con el entorno del paciente, es decir, después de haber tocado equipos, aparatos, muebles, dispositivos médicos, pertenencias personales del paciente, superficies inanimadas, sin haber entrado en contacto con el paciente. Por ejemplo, cambios de ropa, sostener las barandas de la cama, ordenar la mesa de luz del paciente, etc. El paso de un paciente a otro paciente o entre paciente y su entorno. Así que recuerden que estos son los 5 momentos en los cuales nosotros debemos realizar la higiene de manos en relación al contacto con el paciente. Recuerden, antes del contacto con el paciente, antes de realizar cualquier tipo de actividad séptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y finalmente después del contacto con el entorno, con el medio donde se encuentra el paciente. Acá les dejé una imagen para que ustedes puedan comprender, ya que creo que al momento de estudiar se les va a ver favorecido y no se les va a dificultar en relación a, por ejemplo, si yo solamente les doy la teoría de los momentos del lavado de manos, ya que me parece que con una imagen, con visualizar una ilustración como es en este caso, ustedes pueden estudiar mejor. Y acá se ve los 5 momentos en los cuales nosotros realizamos lo que es el lavado de manos y siempre ténganlo en cuenta. En relación a cómo se inicia una condición o patología o enfermedad en el paciente, hablamos de lo que es la cadena epidemiológica, ¿no? Que tiene eslabones. Cada eslabón es un círculo que en este caso está de color lila o sin lila, cada eslabón. Tenemos el agente que causa la condición, la enfermedad, que es el agente causal específico. Tenemos el reservorio, o sea, el medio donde vive este agente. Tenemos la puerta de salida, que generalmente la puerta de entrada es la misma que la puerta de salida. Por ejemplo, si el microorganismo ingresa por vías aéreas, o sea, por sistema respiratorio, la puerta de salida generalmente va a ser la misma. Tenemos el modo de transmisión del agente, si es directo o indirecto. Y finalmente lo que es la susceptibilidad del huésped. O sea, si es susceptible para adquirir esa condición o esa patología o esa enfermedad. Vamos a empezar a describir cada uno de estos eslabones. Es importante que ustedes los tengan en cuenta, no de memoria, pero sí cómo más o menos se produce o cuáles son los eslabones que integran lo que es una cadena epidemiológica. Y son eslabones que van a intervenir en lo que es la incidencia, la ocurrencia y la propagación de una condición o enfermedad. Iniciamos con lo que es el agente causal, que es el que causa la condición. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo. Después tenemos el reservorio, que es el hábitat, o sea, donde vive este agente infeccioso. Además de que vive, se va a multiplicar o crece, se reproduce.
Puede ser cualquier ser humano, una planta, un animal, el suelo, una materia inanimada, o sea que no tenga vida, en el que el agente infeccioso necesita para su supervivencia, o sea, necesita de estar contenido en algún tipo de lugar para poder sobrevivir, para poder multiplicarse. Por ejemplo, el hábitat favorece lo que es la multiplicación o la diseminación de estos agentes, hasta ser transmitido al huésped susceptible. Puede ser el reservorio humano, son agentes productores de enfermedades venéreas, o extrahumanos, por ejemplo, la leptospirosis o la rabia. La puerta de salida y la de entrada, recuerden que generalmente son las mismas. La puerta de salida del agente es la salida de esa bacteria, de ese virus, de ese hongo, del reservorio, o sea, donde habita, que puede ser la vía respiratoria, genitourinaria, digestiva, cutánea, o a través de la piel o placentaria. ¿Cuál es el modo de transmisión? Puede ser directo, la transferencia directa e indirecta del agente infeccioso a una puerta de entrada receptiva para que se pueda llevar a cabo la infección en el hombre a través, por ejemplo, de relaciones sexuales. Las gotitas de flush el flush es cuando la persona estornuda y esas gotitas que emana o que elimina la persona, y si tiene alguna condición infecciosa puede contagiar al otro. Otro modo de transmisión es el indirecto. La transmisión puede ocurrir de tres maneras: mediante un vehículo de transmisión, por ejemplo, un objeto o materiales contaminados como ropa, juguetes, pañuelos, instrumental quirúrgico, vendajes, agua, alimento, productos biológicos, etc. A través de la piel también. Algunos agentes microbianos pueden permanecer suspendidos en el aire durante largos periodos, como es el caso de la influenza o de la varicela. Después habíamos dicho que la puerta de entrada generalmente es la misma que la de salida, y pueden ser las mismas que la de la salida, como dije anteriormente, como ocurre con las infecciones respiratorias, por ejemplo, que tienen la misma puerta de entrada y la misma puerta de salida. Y finalmente lo que es el huésped, que es la persona o el animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Y estos son los 6 eslabones que conforman lo que es la cadena epidemiológica, y que tiene como finalidad poder que ustedes puedan observar, informarse, estudiar lo que tiene que ver con la incidencia, con cómo inicia una condición, una patología, una enfermedad, a su vez lo que es la propagación, es decir, el contagio, la supervivencia de ese microorganismo, cómo se multiplica, cómo vive, cómo crece, y cómo se transmite a través de cómo ingresa, digamos, al organismo de esa persona. Y cómo a su vez necesita un medio, un organismo de una persona para poder subsistir y desarrollarse, y a su vez para poder contagiar a otra persona, en el caso que sea una condición, una patología de características transmisibles hacia otra persona. Después, pasando a lo que es la bioseguridad. La bioseguridad es digamos que es la aplicación de la información que nosotros podamos tener, del conocimiento, de las técnicas y de los equipamientos para prevenir a personas, a áreas hospitalarias y al medio ambiente de la exposición de distintos tipos de agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. La bioseguridad hospitalaria, a su vez, son las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir lo que es la exposición potencial del personal, por ejemplo, la enfermería. Dentro de las precauciones estándares que constituyen la primera estrategia de prevención para prevenir justamente la transmisión de agentes infecciosos, tanto los pacientes como el personal, por lo tanto su uso brinda una protección bidireccional. Esta protección bidireccional hace referencia a que brinda protección, ya sea lo que es el profesional y también a el paciente. Por eso es bidireccional, está dirigido hacia ambas personas. Para su puesta en práctica se debe tener en cuenta la higiene de manos y el equipo de protección personal.
Es el conjunto de elementos requeridos para brindar atención a pacientes de acuerdo con la forma de transmisión de la enfermedad y limpieza y desinfección de las superficies altamente tocadas. O sea, no solamente abarca lo que tiene que ver con el profesional y con el paciente, sino también es importante desinfectar, es importante lo que es la limpieza de las distintas superficies que son altamente tocadas por otros profesionales, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en lo que es la protección personal? Siempre tengan en cuenta lo que son los guantes, el camisolín, pero es, por ejemplo, en condiciones que sea necesario utilizarlo, algún tipo de condición o patología que se transmita o que tenga algún tipo de aislamiento respiratorio, por ejemplo. También la utilización de barbijos y la cobertura facial o la máscara facial, que en estos casos la máscara facial en las áreas hospitalarias se utiliza, las antiparras también y el barbijo. Los guantes deben utilizarse para prevenir la contaminación de las manos del personal frente a contacto con fluidos corporales, por ejemplo, membranas mucosas, piel lesionada y otros materiales potencialmente infecciosos. El contacto directo con pacientes infectados que requieren algún tipo de aislamiento, como les nombré anteriormente. Manipular o tocar equipos o superficies del medio ambiente potencialmente contaminados. Además brindan protección bidireccional, o sea, protegen al paciente y al personal de contacto con microorganismos que pueden ser transportados a través de las manos. A través de los mismos se pueden minimizar los riesgos frente a punciones, por ejemplo. Bueno, este es en el caso por ejemplo, enfermería. Cuando realizamos punciones, puede ser que también tengamos un accidente en relación a esto, y por lo que es importante la utilización de los guantes en este caso. Luego el camisolín. Su uso está indicado tanto en las precauciones estándares como en las basadas en la formación de transmisión o precauciones de aislamiento, por ejemplo. El objetivo de su uso es prevenir la contaminación de las ropas, la exposición de los miembros superiores y áreas expuestas del cuerpo del personal, ya sea con sangre, fluidos corporales o todo tipo de material potencialmente infeccioso. Después tenemos lo que son los barbijos, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos en lo que es esta etapa o este periodo de pandemia. Recuerden que el barbijo siempre debe tapar, siempre debe cumplir la finalidad de tapar lo que es fosas nasales, cavidad bucal o boca y el mentón. Están indicados con los propósitos de proteger al personal de la exposición de secreciones respiratorias, salpicadoras de sangre, fluidos corporales de los pacientes para proteger al mismo a su vez de la exposición de agentes infecciosos provenientes de lo que es la cavidad bucal y las fosas nasales, para proteger a los pacientes, al personal, a las visitas y al medio ambiente del impacto de las secreciones respiratorias. También debe usarse con combinación con protección ocular, o sea, con las antiparras, de modo que nariz, boca y ojos queden totalmente protegidos. Y en relación a lo que es la cobertura facial, la protección ocular se debe utilizar en el caso de salpicaduras de sangre y fluidos corporales, secreciones o excreciones. Debe utilizarse esta protección o bien una máscara facial. Así que estos son los elementos que comúnmente se utilizan, bueno, en este periodo de tiempo, principalmente lo que son los guantes y el barbijo y el camisolín. La cobertura facial, bueno, vienen máscaras para utilizar en lo que es los centros asistenciales o las instituciones públicas o privadas, y más por lo que es la transmisión del COVID. Además de todas estas precauciones estándares o básicas, también se debe utilizar dentro de las recomendaciones lo que es llevar el pelo recogido. Esto es importante en el caso de las mujeres, por ejemplo, si tienen pelo largo, o en el caso de los hombres. Despojarnos de pulseras y anillos, usar calzado protector, es decir, que no tengan ningún tipo de orificio, que a través de los cuales puedan ingresar distintos tipos de fluidos corporales. Si hay algún tipo de derrame, por ejemplo. Siempre recuerden lo que es el lavado de manos, por ejemplo, sacarse anillos, pulseras y reloj. Principalmente porque si nosotros no nos sacamos estos elementos, y generalmente en lo que estos elementos cuentan con, por ejemplo, lo que son los anillos, tiene lo que es una capa externa y una interna que está en contacto con lo que es la piel, ¿no? Y puede ser que en ese contacto
en ese circuito, digamos, entre lo que es el contacto del anillo con la piel, puede ser que microorganismos o bacterias queden, digamos, en ese lugar. Y si no nos sacamos los anillos, por ejemplo, vamos a seguir transportando esos microorganismos y esas bacterias a otros lugares al estar en contacto con otros pacientes, por ejemplo. Por eso es importante sacárnoslo antes de realizar el lavado de manos. Y bueno, en relación a los elementos de protección personal, para que ustedes puedan visualizar mejor, les puse imágenes de lo que son guantes, de un barbijo, de las antiparras o la máscara facial y del camisolín. Bueno, acá también le puse una imagen de relación al uso de los guantes, que es importante cuando estamos en contacto con distintos tipos de fluidos corporales. Es importante también el lavado de manos, antes y después de colocarse los guantes, el uso de lo que es barbijo, para evitar la diseminación de las gotitas respiratorias. Dentro de las ventajas es que son desechables, son de bajo costo. El uso de lo que sería el camisolín o la bata para procedimientos donde podemos estar expuestos a distintos tipos de fluidos corporales. El uso de cofia se ha visto, digamos, en lo que es el área de COVID, por ejemplo. Y el cabello se considera fuente de infección y vehículo de transmisión de microorganismos. Por eso se utiliza lo que es la cofia, para que ustedes tengan en conocimiento de cuál es la finalidad de la utilización de estos elementos en lo que son las instituciones hospitalarias, por ejemplo, y que es importante que cubra la totalidad del cabello. Y finalmente lo que es la máscara facial o las antiparras, que protege a la mucosa del ojo desde salpicaduras o de fluidos corporales, en lo que es la manipulación de estos fluidos, y el lente de contacto no lo reemplaza. Esto es importante también que tenganlo en cuenta. Es importante utilizar protector ocular o máscara facial. Bueno, y esta es la última diapositiva en relación a lo que es el lavado de manos. Tengan en cuenta lo que es, para qué nosotros realizamos el lavado de manos, cuál es la finalidad, con qué solución lo utilizamos, el tiempo, que es de 15 a 30 segundos, se debe hacer, cuáles son los momentos en los cuales nosotros debemos realizar el lavado de manos. Tengan en cuenta que el lavado de manos seco no reemplaza lo que es el lavado de manos social. Cada 5 o 10 lavados con alcohol debemos realizarnos un lavado de manos social. Tengan en cuenta lo que es también la cadena epidemiológica, sus 6 eslabones, porque es importante que ustedes tengan en conocimiento esto, para que ustedes puedan informarse y educarse en relación a cómo se propaga una enfermedad, una condición, una patología en una persona y cómo se disemina, que hay un agente que causa la condición o la enfermedad, y este a su vez necesita un medio, un reservorio donde alojarse, y donde se aloja crece y se multiplica y se divide, o sea, se disemina por el organismo, favoreciendo lo que es la entrada del microorganismo a través de la puerta de entrada, y a su vez recuerden que la puerta de entrada y de salida generalmente son las mismas, el modo de transmisión, que puede ser directo o indirecto. Tengan en cuenta todos los eslabones de la cadena epidemiológica. También tengan en cuenta lo que es la bioseguridad, que es, recuerden que favorece o es un cuidado bidireccional, protege al profesional y protege al paciente también, de lo que es la propagación de distintas enfermedades o condiciones que existen, digamos. Los elementos que forman lo que es la bioseguridad. Siempre tengan en cuenta lo que es la desinfección, la limpieza de la superficie donde ustedes están trabajando, siempre estar ordenado, limpio, desinfectado previamente. Recuerden lo que son los elementos que conforman la bioseguridad, como nombramos recientemente, lo que son los guantes, los barbijos, la máscara facial, las antiparras, el camisolín y la cofia, que se utilizan en momentos específicos, digamos, pero que es importante que ustedes conozcan, que vean imágenes a través de los cuales ustedes los pueden identificar y saber para qué se usan, por ejemplo. Bueno, y esto ha sido todo lo que es el power de lavado de manos, de cadena epidemiológica y de bioseguridad.